Hoy quiero comenzar con el devocional basándome en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 7, que es el que tenemos acá. Esperemos que se pueda ver bien allá desde casita. Voy a leer la palabra del Señor que vamos a abordar y dice así: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué está pasando? ¿Se acuerdan? Ayer hablamos de Felipe y cómo Felipe había llegado a Samaria. Este ministerio de Felipe se está desarrollando en Samaria, y el versículo 7 y 8 es la continuidad de lo que ayer hablamos, de lo que estaba sucediendo. Pero el tema que hoy quiero tratar con ustedes está desde el versículo 9 hasta el versículo 13, que es la aparición del hechicero Simón. Así es que vamos a leerlo. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Hasta aquí nos detenemos en la lectura. ¿Qué está pasando? Mis amados hermanos, la gente de Samaria, como la gente de México, también era muy supersticiosa. No sé si ustedes han hecho este experimento social, pero cada vez que hay dos mexicanos que empiezan a contar una historia de terror, un tercer mexicano se acerca a decir: sí es cierto, yo también lo vi. En México somos muy supersticiosos. Esto se lo debemos a nuestras culturas prehispánicas, animistas, que nos llenaron de historias, como en la península de Yucatán, la Xtabay, como la Llorona en el centro y norte de México, como los chaneques en la península de Yucatán, como las bolas de lumbre en los campos que dicen que son brujas. Yo sé que todo lo que estoy diciendo, usted sabe de qué estoy hablando. Somos muy supersticiosos. Le concedemos credibilidad a historias, le concedemos credibilidad y hasta podríamos certificar ante notario público que se movió la silla, que pasó esto o que pasó aquello. Bueno, esto no es una característica solamente del pueblo mexicano, el pueblo latinoamericano, todos. Es una deficiencia cultural inherente en cada uno de los seres humanos. Desde Rusia hasta India, desde India hasta Inglaterra, desde Escocia hasta Brasil, todos los seres humanos solemos ser un poco o un mucho supersticiosos. ¿Qué significa superstición? Bueno, que estamos creyendo o percibiendo por encima de lo real. Ahora, una cosa es la superstición y otra cosa es la sobrenaturalidad. Son dos cosas diferentes. Superstición es la creencia, es acreditar cosas que están por encima de la realidad, que no tienen sustento ni bíblico, ni teológico, ni científico de ninguna manera. Exponentes en nuestra cultura, Jaime Maussan es uno de los exponentes que nos hablan acerca de cosas que supuestamente son y que no hay antecedentes, etcétera. No quiero ahondar mucho en esto, pero quiero decirles una cosa. La sobrenaturalidad es diferente a la superstición. Ahora, hay rasgos distintivos de ciertas sectas, de ciertos grupos religiosos que rayan en la superstición. Pero por ser supersticiosos, disminuimos la sobrenaturalidad. Bueno, quiero decirles, hermanos, que el Evangelio es sobrenatural. Dios es sobrenatural porque está por encima de la naturaleza, por encima de lo natural. Y en este pasaje bíblico hay esto precisamente. Había un Simón, había un hombre que era mago, era una persona que con sus artes mágicas, dice el texto, engañaba a las personas. Alquimistas, es decir, a personas que mezclaban elementos naturales para generar pociones o cosas así. Dice la palabra del Señor que él hacía cosas mágicas, versículo 11, y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo.
artes mágicas. Bueno, debo decirles, hermanos, que una cosa es el arte mágica, la alquimia, por así decirlo, otra cosa es la predigitación y otra cosa es el movimiento del enemigo. Sí, estoy hablando en serio. Satanás, los demonios. Y estas son realidades. Es decir, le voy a decir una cosa, es más real Satanás que algunos cuentos supersticiosos. Y no creo que estén desligados. A mí me parece que el mundo debo decirlo, aunque va a parecer un poquito medieval lo que voy a decir, pero Satanás alimenta la superstición de los pueblos para que desacrediten la sobrenaturalidad del evangelio. Y eso es una realidad. Simón era una persona que con sus artes mágicas engañaba a las personas y se hacía pasar por alguien grande. Y imagino que en Samaria todos estaban embebidos en las artes mágicas que él hacía. ¡Wow! ¿Cómo lo hace? Mira cómo lo dice. Y entonces ganaba respeto, ganaba popularidad, ganaba credibilidad, ganaba cierto respeto, pero también ganaba cierta economía. Y entonces este era el mundo de Samaria. Superstición, animismo, personas engañadoras, charlatanes, haciendo dinero y fama a costa de la superstición del pueblo. ¿Pero qué creen? Dice el versículo número 12. Pero cuando creyeron a Felipe. Ahí hay una palabra maravillosa. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué está pasando? Bautizarse es un elemento religioso, espiritual muy, muy importante. Bautizarse es literalmente marcar una línea, decir, esto es lo que yo era antes y esto es lo que soy ahora. Bautizarse es desligarse de su entorno religioso, espiritual, y ligarse, a adherirse, hacerse miembro, anexarse a la nueva fe que ellos estaban ahora abrazando. Es decir, bautizarse era decirle a Simón, el hechicero, no te creo más. No te creo más porque ha venido un hombre que su, perdón por decirlo así, porque era la concepción, la percepción de aquel tiempo era, porque sus señales, sus prodigios y sus maravillas no se ven tan falsos, tan plásticos como los tuyos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué estaba haciendo esto? Porque mira el versículo 7 que leímos al inicio. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué estaba pasando? Felipe llegó acreditando el evangelio con hechos de poder. Ya platicamos de esto. ¿Se acuerdan que les hablé de las tres etapas o de las tres eras, por así decirlo, en donde hubo milagros en lo que es la palabra del Señor? Yo no sé si ustedes recuerden. Moisés, Elías y Eliseo, Jesús y sus discípulos. Esos fueron los tres periodos en donde se caracterizaron por más manifestaciones poderosas del Espíritu de Dios. Recuerden que ya les enseñé que la palabra milagro se podría definir más o menos así: la alteración de las leyes físicas, químicas o biológicas con el único fin de que alguien sea salvo o de que alguien madure. Porque ese es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios no es hacer flotar las hachas de hierro o hacer caer fuego del cielo, nomás porque no tenía nada que hacer y estaba bien aburrido. No, el objetivo de Dios es que alguien sea salvo o que alguien madure, que alguien se acerque, que alguien se mueva. El objetivo de un milagro es hacer mover la vida espiritual de las personas. De manera que cuando llegó Felipe y predicaba el evangelio, y con poder, con gloria, con autoridad, con señales, con milagros, con prodigios, con sobrenaturalidad, acreditaba el evangelio y sus palabras del evangelio, la gente creía. Y aquí es donde quiero dar la primera enseñanza. Mis amados hermanos, Dios es sobrenatural. Yo no sé si tú puedas distinguir lo supersticioso de lo sobrenatural. Y yo creo que es importante que nosotros hagamos esa distinción de lo supersticioso, de lo
charlatanería, de lo burdo, de lo bobo, del engaño, de los polvitos mágicos, a la sobrenaturalidad del Evangelio. Creo que los creyentes en Cristo deberíamos estar bastante bien definidos de lo que es sobrenaturalidad, de lo que es poder, de lo que es milagro y de la charlatanería. Que hoy en día se hace bastante interesante que el pueblo de Dios debe estar ávido de reconocer la sobrenaturalidad. Que no lo engañen, por favor. Les suplico que no le engañen. Miembro de la Biblia, que no le engañen, por favor. Sepa distinguir entre la charlatanería, la superstición, entre Simón el hechicero y Felipe, el diácono de la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que está pasando acá? Llegó Felipe, acreditó el evangelio con palabra de poder y entonces la gente se bautizaba. El versículo número 13 dice, también creyó, ¿quién creen? Simón mismo. Y habiéndose bautizado estaba también siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, perplejo, pasmado, asombrado, anonadado. ¡Wow! Decía Simón. Y usted dirá, ¡ay, qué bendición! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bien que hasta el pobre que estaba atrapado en supersticiones, en charlatanerías, en magia de algún tipo malo, también crea en Jesús, pero no lo crea del todo. Si usted sigue la lectura un poquito más adelante, dice, cuando los apóstoles, que es un apartado que voy a explicar todavía más ampliamente mañana, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿se acuerdan que ellos no fueron esparcidos? Oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron ¿a quién creen? A Pedro y a Juan, a los dos que corrieron hacia el sepulcro. Dice, los cuales también habiendo oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mañana voy a hacer un apartado un poco más amplio de esto, pero me quiero ir más adelante. Dice, cuando vio Simón que a la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué creen que hizo? Salió el cobre. Es una expresión para decir, no todo es de oro, no todo lo que brilla es oro. Simón había creído, pero había una conveniencia. Ofrece dinero. ¿Y qué? ¿Para qué ofrece dinero? Dice, para que yo también pueda tener ese poder que ustedes tienen. Dice la palabra del Señor diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ay, Simón, no puedes comprar el don del Espíritu Santo. No puedes mercar con la fe. No puedes ofender a Dios de esta manera. Y es la respuesta que Pedro le da. Mira lo que dice entonces el versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don... ¿Sí estoy bien? Se me van los ojos, hermano, perdón, no traigo mis lentes. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Versículo 21 es una frase que yo he escuchado muchas veces en los hermanos amados, respeto lo digo, pentecostales, dice, porque tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel y amargura y en prisión de maldad, escuche lo que dice la palabra, veo que estás. A Pedro le es revelada por el Espíritu Santo la situación espiritual de Simón. Entonces, ¿cómo podemos contrastar el versículo número 23 con el versículo número 13? Mira, el versículo 23 dice en boca de Pedro, porque en hiel de amargura, de prisión de maldad veo que estás. Y el versículo 13, si Kerry me puede ayudar a irnos al versículo 13, mire cómo dice el versículo 13. También creyó Simón mismo. Así lo dice, mire, también creyó Simón mismo y habiéndose ¿qué? Entonces, quiero lanzar una pregunta. ¿Entonces había creído? ¿Qué lo había impulsado a bajar a las aguas del bautismo? ¿Por qué Pedro vio entonces que él estaba en prisión de amargura y él? ¿Por qué Pedro vio esa condición en él
pero si el versículo 13, entonces no es fidedigno el 13, o entonces no es real el 23. Aquí hay una reflexión. Yo no sé si usted, pastor, amigo, misionero que me está viendo y que posiblemente vea este video después. Yo una vez oré por una persona para que recibiera a Jesús. Durante la oración, yo estaba pues metido en mi oración, repite esto después de mí, Padre, esto, y yo estaba bien emocionado, bien entusiasmado, porque la persona estaba recibiendo a Cristo Jesús en su corazón. Pero la persona que me acompañaba en ese equipo misionero me dijo: la persona por la cual oraste para que recibiera a Cristo Jesús estaba constantemente viendo el reloj mientras oraba. Estaba distraído, repetía las palabras robóticamente, y ella me dijo: no sé si fue sincera su oración, no sé si le ha pasado a usted, pero el versículo 13 es debatible, visto a la luz del versículo 23. ¿Recibió Simón Pedro el Espíritu Santo? ¿Recibió Simón, estoy equivocando mis palabras. ¿Recibió Simón el hechicero la salvación de Jesús? ¿Se arrepintió realmente? ¿Colocó su fe en Cristo Jesús para suficiente salvación? ¿Se bautizó? Y cuando se bautizó, ¿estaba consciente del paso de fe que estaba dando? ¿O lo hizo porque fue atraído y seducido por el poder del Evangelio? ¿O no lo hizo sinceramente? Amado hermano en Cristo, así como Simón, el hechicero, hay millones de personas asistiendo a las iglesias cristianas. Asegúrate tú de no ser uno de ellos. Asegúrate de haber sido sincero en tu corazón cuando abriste las puertas de tu corazón para recibir a Jesús. Porque por la conveniencia, por el miedo, por la comodidad, no puedes permanecer en Cristo Jesús. Simón, el hechicero, ofrece dinero para que obtenga el poder del Espíritu Santo, pero Pedro le es revelada la radiografía de su alma, y él estaba en una prisión de amargura. Los años de práctica de hechicería, los años de práctica de magia habían contaminado y endurecido, ennegrecido su corazón. Y al no haber definida y decidida fe, y al no haber humildad en su corazón para rendirse por completo al Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús, no había sido salvo. Pero está a punto de serlo. Mira lo que dice el versículo 23. Respondiendo entonces, voy a esperarme un momentito que Kerry vaya al versículo 24, perdón. Versículo 24 dice: respondiendo entonces Simón dijo: rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de lo que han dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se devolvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. ¿Qué está pasando en esta segunda ocasión de intervención de Simón? Él ahora está diciendo: no, que no me pase nada, ruéguenle al Señor que nada de lo que dijeron me pase. Se lo voy a dejar como un tema abierto. ¿Fue Simón el hechicero siempre salvo? ¿Simón el hechicero realmente se arrepintió de sus pecados y vino a Cristo Jesús? No lo sé si me lo voy a encontrar en el cielo y digo: ay, qué jactancioso, pastor, ¿cómo sabe usted que usted sí va a ir a ver a Cristo en el cielo? Bueno, tengo la misma seguridad que tiene usted, y tengo la misma seguridad que me da la vida que el Señor Jesús me ha dado, porque por fe somos salvos en el nombre de Cristo Jesús. Pero no sabemos, la seguridad de la salvación es tan segura como la santidad en la que nosotros estamos viviendo. Por eso quiero decirles, ¿encontraremos a Simón el hechicero en la patria celestial? ¿A dónde los quiero llevar? El Evangelio es sobrenatural, primera enseñanza. Segunda enseñanza, el ministerio cristiano es sobrenatural. Ayer dijo una frase, y no sé si ustedes la captaron, pero decía yo: el evangelismo es una actividad humana con autoridad divina. El discipulado es una actividad humana con autoridad divina. Bautizar a una persona es una actividad humana con autoridad divina. Predicar el Evangelio, tener un devocional como el que estamos teniendo ahora, orar, tocar una canción espiritual, es una actividad humana porque la realizamos los humanos, pero con autoridad divina, porque Dios, el divino Dios,
es el que nos respalda cuando bautizamos, cuando oramos, cuando cantamos, cuando enseñamos. Asegúrese de ser respaldado por Dios, porque Dios es un Dios sobrenatural. Y si Dios es sobrenatural, el ministerio cristiano es un ministerio de sobrenaturalidad, no de superstición. No necesita hacer actos de magia para que la gente crea, no necesita levantar la voz de determinada manera, no necesita vestirse de determinada manera, no necesita mover las manos de determinada manera para que la gente se quede impactada y crea que usted es más espiritual. No, mi amado hermano. Ore al Señor y que el Señor en su voluntad le respalde. El ministerio cristiano es sobrenatural, no supersticioso. Tercera enseñanza, la sobrenaturalidad del Evangelio es verificable y real. Contrastando con la charlatanería o el camino que ya se había trazado Simón el hechicero, ¿de qué manera la gente pudo ver a Felipe sobrenatural y pudo contrastar y pudo identificar el poder sobrenatural de la charlatanería supersticiosa? Amado hermano, yo no sé qué piense usted, pero la gente en las calles no puede ser engañada con charlatanería. Y si la gente es engañada es porque quiere ser engañada. Hoy en día hay un mercado de la fe. Allá están aquellos que aplauden, allá están aquellos que no aplauden, allá están aquellos que se paran de cabeza, allá están aquellos que no se paran de cabeza, allá están aquellos que son medio hipsters, acá están aquellos que usan corbata, allá están aquellos que... Hay de todo. Hay iglesias vaqueras, cowboys, church, hay iglesias rockeras, hay iglesias de trap, hay iglesias para todos colores y sabores. Y está bien, porque para cada individuo debe haber una iglesia especial, donde se sienta desarrollado y se sienta motivado y se sienta parte. Hay iglesias para adinerados y hay iglesias para rancheros. Hay iglesias para indígenas en su idioma y hay iglesias para gente, empresarios. Está bien, que haya de todas las iglesias, está bien, pero cuidado con la charlatanería, cuidado con la superstición, cuidado con Simón el hechicero. Yo no sé de qué corte y de qué denominación y de qué trascendencia o trasfondo sea la congregación a la que tú asistes, pero sí te voy a pedir un favor. No puede haber una congregación cristiana sin sobrenaturalidad. No puede haber un ministerio cristiano sin sobrenaturalidad, porque Dios es un Dios sobrenatural. Distingue entre la sobrenaturalidad del Evangelio, que no necesita reflectores, no necesita propaganda ni promoción, porque es tan real, es tan verificable, que nadie puede refutarlo. Amén. Nadie podía refutar el ministerio de Felipe. Y el cobre salió cuando Simón, el hechicero, pidió a los apóstoles tener también el Espíritu Santo por dinero. Amados en Cristo, 3 enseñanzas. Número 1, Dios es un Dios sobrenatural. El ministerio cristiano es un ministerio sobrenatural. La sobrenaturalidad del Evangelio es real y verificable. Hasta aquí el devocional, hermanos. Esperemos que allá en casa también hayan reflexionado con esta palabra. Mañana me voy a regresar un poquito al texto intermedio que los apóstoles llegan, pero le quiero pedir en el nombre de nuestro Señor Jesús que se cuide, que haga caso a las indicaciones del gobierno sin desobedecer a Dios. Ya lo abordé ayer. Obedezca a los hombres, en este caso, quédese en casa, lave sus manos, cubra su boca si va a salir, use gogles de seguridad y haga lo que tenga que hacer de la mejor manera en que lo pueda hacer. Pero además de obedecer las instrucciones de nuestro gobierno, obedezca a Dios, porque recuerde, no es posible obedecer a los hombres desobedeciendo a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por tu iglesia, gracias por tu amor, gracias por tu evangelio, gracias por ser un Dios sobrenatural. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Adiós.